Bueno, hola. Hola, hola. Bueno, bona nit a tothom. Des de Girona, Festival Pepe Sales, 16a edició. I perdoneu el retard, però bueno, és que havíem de preparar l'streaming i estava acordat per aquesta hora. També hem fet temps per la gent que treballa, que tingués temps d'arribar. Penso que la sala ja està prou plena i podem començar. Bueno, el Festival Pepe Sales cada any es fixa en un autor i llavors el que fem és intentar difondre no només l'obra de l'autor i donar-la a conèixer per qui no el coneixi, sinó que a més fem unes comparatives entre l'època de l'autor i la nostra i establim una mena de línia social, una línia de pensament. Per difondre l'obra dels autors seguim dos camins. Un és una via una mica més lúdica, que mitjançant performance, actuacions, i fiquem música clàssica com flamenc, i després hi ha una línia una mica més clàssica, diguéssim, més d'estudi, per la gent que s'interessi per l'obra realment de l'autora o de l'autor, i en aquesta línia tenim la conferència, que és el que fem avui aquí, i després el dijous tenim un debat obert en el qual participen 4 ponents i es presenten aspectes socials que el festival ha tocat aquest any, com és, per exemple, el fet de la contracultura, el silenci al que han estat sotmeses les dones creadores al llarg del temps, i llavors tot això es fa també en aquesta sala. Quan va sortir la idea, el planejar la conferència, la Consol Ribas, que és la directora, va trucar al Pepe Ribas, molt acudit, no? I el Pepe Ribas ens va dir, hi ha una noia que si us diu que sí, fareu una conferència extraordinària, no? Aquesta noia era l'Aguna Miguel, i el Pepe Ribas, que és un savi ja, no es va equivocar. Vam quedar a Barcelona i la primera impressió va ser, ja ho veieu, no? I després, parlant amb ella, resulta que hi ha una sèrie de llibres terribles, perquè ella ha treballat molt amb autors que han estat al Pepe Sales, com per exemple la Helena Garro, en Bukowski o la francesa, la René Vivian. I precisament ella estava preparant també un treball sobre la Pizarnik. Vull dir que vam dir, això és ja al complet. Ella és editora, és periodista, és escriptora i ens presenta una visió de la Pizarnik que jo crec que serà molt interessant perquè ella presenta la Pizarnik com a filòsofa. Si se'n surt serà collonut. Doncs us deixo amb l'Aguna de Miguel. Gràcies. Buenas noches. Estoy muy feliz de estar aquí con todas vosotras, con todos vosotros. Voy a leer el texto porque estoy un poco nerviosa. Normalmente hablo, pero hay mucha gente, así que voy a leerlo tal cual. Y además no voy a estar sola porque van a venir a leer conmigo distintas personas, distintos poemas de Alejandra Pizarnik, así que preparaos porque os voy a ir llamando. Me gustaría dividir esta exposición oral en 3 apartados. 3 apartados que son a su vez 3 preguntas, a las que intentaré responder con brevedad pero con contundencia. La primera de ellas dice así: ¿qué significa la palabra pensadora? La segunda de ellas dice: ¿qué significan las palabras Alejandra Pizarnik? Por último, la tercera solo puede ser la unión de las 2 anteriores y el motivo que me trae hasta el Festival Pepe en esta hermosa noche del 23 de enero de 2023. Entonces, ¿qué significa la unión de las palabras Alejandra más Pizarnik más pensadora? O lo que es lo mismo,
¿Por qué se ha vuelto urgente reivindicar a la poeta surrealista argentina como a una de las filósofas del lenguaje poético, erótico y inmortal más interesantes del siglo XX? Vamos a leer el poema La palabra del deseo y Silvia nos va a acompañar para ello. La palabra del deseo. Esta espectral textura de la oscuridad, esta melodía en los huesos, este soplo de silencios diversos, este ir abajo por abajo, esta galería oscura, oscura, este hundirse sin hundirse. ¿Qué estoy diciendo? Está oscuro y quiero entrar. No sé qué más decir. Yo no quiero decir, yo quiero entrar. El dolor en los huesos, el lenguaje roto a paladas, poco a poco a reconstituir el diagrama de la irrealidad. Posesiones no tengo. Eso es seguro, al fin algo seguro. Luego, una melodía. Es una melodía plañidera, una luz lila, una inminencia sin destinatario. Veo la melodía. Presencia de una luz anaranjada. Sin tu mirada, no voy a saber vivir. También estoy seguro. Te resucito, y me dijo que saliera al viento y fuera de casa en casa preguntando si estaba. Paso desnuda con un cirio en la mano, castillo frío, delicias. La soledad no es estar parada en el muelle a la madrugada mirando el agua con avidez. La soledad es no poder decirla, no poder circundarla, por no poder darle un rostro, por no poder hacerla sinónimo de un paisaje. La soledad sería esta melodía rota de mis frases. Uno. ¿Quién puede pensar? En unas conferencias impartidas entre 1951 y 1952 y reunidas bajo el título ¿Qué significa pensar?, Martin Heidegger dijo que el pensamiento tiene un en la filosofía. Al profesor y filósofo nazi, como a muchos otros antes y después de él, le interesó especialmente la vinculación de la filosofía con la poesía. Al comienzo de este seminario lanzó una curiosa advertencia, que hasta que no se entendiera el significado del acto de pensar, no se podría entender el significado del acto de poetizar. Refugiándose en las ideas y versos de Hölderlin, Heidegger aseguró que lo dicho con vena poética y lo dicho en tono pensante nunca son lo mismo, son lo mismo. A saber, cuando se abre pura y decisivamente el abismo entre poetizar y pensar. ¿Y cuándo sucede esto, según Heidegger? Pues cuando el poetizar es elevado y el pensar profundo. Para ilustrar esta intuición, cita al poeta, quien ha pensado lo más profundo, ama lo más vivo. Y luego reflexiona. La gran cercanía de los dos verbos pensado y ama constituye el centro de este verso. El querer descansa en el pensamiento, es un racionalismo admirable el que funda el amor en el pensamiento. Parece como si tuviéramos ahí un pensamiento fatal que está en vías de volverse sentimental, pero lo cierto es que no haya ninguna huella de esto en el verso citado. Apreciamos lo que él dice cuando somos capaces de pensar, de ahí que preguntemos, ¿qué significa pensar? Las respuestas que el filósofo ofrece a lo largo de su seminario son siempre así de inconclusas, así de poéticas, así de abismales, así de metafóricas o incluso así de fatalistas. El pensamiento como enigma, el pensamiento como imposibilidad de la escritura,
el pensamiento como algo que no puede ser apresado, pero que sin embargo es el principio de la creación literaria, de la imaginación, o lo que es lo mismo, de la vida. Salgamos ahora, por favor, de este agujero conceptual. Bajemos todo esto a tierra y enfrentémonos a los fluctuantes dilemas del pensar desde una pregunta atravesada por el sentir contemporáneo. Porque yo creo, sinceramente, que para poder encontrar respuestas a la pregunta sobre qué es pensar, también necesitamos cuestionarnos quién puede pensar, o lo que es peor, a quién le tenemos permitido pensar. Hace unos meses coincidí con la escritora chilena Lina Meruane en una mesa redonda sobre el estado de la escritura ensayística en Hispanoamérica. El devenir de la charla, que en suma fue agradable, nos llevó a las dos, sin embargo, a emitir una especie de alaridos. Algo enfadadas, nos preguntábamos por qué al hablar de la importancia del ensayo literario escrito a un y otro lado del Atlántico, en español, siempre se citaba a los mismos escritores y filósofos macho y nunca a nuestras autoras de referencia. Meruane lo dijo así de claro: es que a las mujeres no las consideramos pensadoras. Todavía hoy nos negamos a usar esa palabra tan abierta para definir el trabajo de ellas. Otra vez, ¿qué es pensar? Las respuestas, como hemos adivinado en Heidegger, no podrían ser más amplias. Y a pesar de esa apertura, resulta que frente al trabajo de un Octavio Paz o de un Jorge Luis Borges o de un Julio Cortázar, las obras ensayísticas de una Gabriela Mistral, una Elena Garro o una Alejandra Pizarnik no pueden ser elevadas a tal categoría de la intelectualidad o del pensamiento. No es un gesto puramente masculino el de esta negación intelectual, pero sí que es un gesto machista. Como pequeño dato, para ir entrando en materia, diré que en 2020 tuve el placer de entrevistar a Cristina Piña, una de las mayores conocedoras de la obra de Alejandra Pizarnik, y cuando quise preguntarle por la pasión de la Argentina por la filosofía, se sabe por sus diarios que ella era buenísima lectora de Bataille, de Simone Weil, de Jean-Paul Sartre, y por si no había quedado claro, era una fanática, extrañamente, de Martin Heidegger. Para mi gran sorpresa, Piña sentenció: Alejandra Pizarnik no era pensadora. Me vais a permitir que lea la última cita de este primer apartado. En el comienzo de su libro sobre el estudio de las escritoras de la Grecia clásica, titulado Las griegas, la traductora y también filósofa Mariana Gardella apuntó que del mismo modo en que los textos de poesía y filosofía clásica podemos encontrarnos a personajes como Jantipa, la esposa de Sócrates, a quien mandaron violentamente callar, o como Penélope, la esposa de Ulises, cuyo hijo quería mantener en absoluto silencio durante todo el relato homérico, uno de los grandes reclamos que podemos hacer hoy para con nuestras escritoras es honrar su inteligencia literaria a través también de la reivindicación de su pensamiento. Cito a Gardella. Algunas de las mujeres que forman parte de este libro han sido consideradas filósofas, como Téano de Crotona o Hiparquia de Maronea. Otras, en cambio, han sido llamadas poetas, como Safo de Lesbos o Cleobulina de Lindos, u oradoras, como Aspasia de Mileto. En todos los casos, se trata de mujeres que encontraron tiempo y espacio para pensar, como seguramente muchas otras también lo hicieron, y que además tuvieron la oportunidad de escribir algo que no todas sabían ni podían hacer. Por eso debemos llamarlas pensadoras en lugar de filósofas. Pensadora es una noción deliberadamente amplia y ambigua que nos invita a cuestionar la separación artificial que se ha establecido entre las disciplinas y revisar las categorías que han sido utilizadas para distinguir lo que no es tan distinto
y alejar lo que debería permanecer en las cercanías. Antes de pasar al punto 2, me gustaría que Joyce nos leyera La enamorada. La enamorada. Ante la lúgubre manía de vivir, esta recóndita humorada de vivir, te arrastra, Alejandra, no lo niegues. Hoy te miraste en el espejo y te fuiste triste, estabas sola y la luz rugía, el aire cantaba, pero tu amado no volvió. Enviarás mensajes, sonreirás, tremolarás tus manos, así volverá tu amado, tan amado. ¿Oyes la demente sirena que lo robó? ¿El barco con barbas de espuma donde murieron las risas? ¿Recuerdas el último abrazo? Oh, nada de angustias. Ríe en el pañuelo, llora a carcajadas, pero cierra las puertas de tu rostro para que no digan luego que aquella enamorada fuiste tú. Te remuerden los días, te culpan las noches, te duele la vida tanto, tanto, desesperada. ¿A dónde vas? Dos, el personaje alejandrino. Dije que ahora iba a definir otras dos palabras, Alejandra y Pizarnik. Pero para eso quizá debería resumir antes la importancia del personaje alejandrino. A partir de ahora todo va a entrelazarse. Alejandra es, en verdad, la concentración y la concreción de un nombre más amplio, el suyo, el de su DNI, Flora Alejandra, llamada en su infancia por sus cercanos Blume, Bímele, Sasha. El significado de Alejandra solo es el de su paso a la adultez, el momento de su duda existencial, un constante ¿quién soy?, un constante ¿por qué sufro?, un constante ¿acaso pienso? Su primer libro de poemas lo publicó aún con el nombre de Flora. Luego siempre renegó de esos poemas. Convertirse en la poeta e intelectual que ella deseaba ser desde muy joven le hizo determinar la elección de ser solo Alejandra, algo que para ella supuso también su capacidad de convertirse en una persona diferente, en alguien nuevo, en una mujer de ficción. Ocurre lo mismo con Pizarnik, pues ni siquiera era su apellido real, sino la errónea transcripción del paterno, el de Pozarnik. Cuando sus padres huyeron de la violenta Europa y encontraron refugio en la Buenos Aires de los años 30, que luego vería nacer y crecer a sus dos hijas, a la mala y a la buena, podéis imaginar a cuál llamaban la mala. Le cambiaron una letra a ese apellido, con la extraña suerte de que ese que le relacionaba con algo muy trágico y poético, Pozart, del ruso fuego, acabaría transformándose en algo absolutamente nuevo, pero igualmente angustioso, trágico, poético. Hoy lo pizarniano no recuerda tanto a las llamas, sino más bien al abismo, a los pájaros muertos, a la lucha por retener el pensamiento, a la definición de la inutilidad de la vida, a la poesía surrealista, al suicidio, al malditismo. Filósofa de lo maldito. Sí. Podríamos decir en este punto que Alejandra Pizarnik fue una pensadora de lo maldito, una filósofa del mal, una ejecutora del absurdo existencialista, una poeta maleante. Pero no quiero adelantarme a las ideas que desarrollaré dentro de muy poquito, porque antes también merecería la pena derribar algunas de las ideas preconcebidas que opacan la genialidad de la poeta o algunos de los conceptos que durante décadas nos han hecho infantilizar al personaje alejandrino.
Para la ensayista peruana Patricia de Souza, hay que tener cuidado al hablar de Pizarnik, porque el hecho de calificar a una escritora de maldita repercute directamente en la devaluación de la obra de esta o en la puesta en duda de las decisiones que tomó durante su vida o su carrera. También lo señaló así Ana Nuño en el prólogo de la prosa completa, la tenéis en Lumen, de Alejandra Pizarnik. La melancolía, la soledad y el aislamiento, cuando se ponen de manifiesto en la vida de una mujer, son rasgos que admiten ser interpretados como la prueba de un desequilibrio psíquico de tal naturaleza que puede conducir a su autora al suicidio o a la locura. Si es varón el escritor, en cambio, y su obra o vida o ambas manifiestan parecida contextura, la lista es larga de Hölderlin, Rimbaud, Kafka, Beckett, etc., esta suele recibirse como una confirmación del talante visionario del hacedor. Yo creo que Pizarnik también era visionaria, a pesar de lo que se acaba de anunciar aquí. Según César Aira, lo cierto es que Alejandra Pizarnik siempre se sintió cómoda con la etiqueta de poeta maldita. Según Tamara Kamenstein, a ella también le habría gustado en demasía que la trataran de niña. Niña mala, niña maldita. Esa era la definición total de su personaje alejandrino. Tal vez Pizarnik solo fuese previsora. Tal vez se adelantó al fuego cruel que otras veces habría destruido a las mujeres de su especie, escritoras malditas, pensadoras a escondidas, en diarios íntimos, cartas, etc., inventándose precisamente otra especie para la comodidad de ser ella misma. Entonces, ¿qué significa el nombre de Alejandra Pizarnik? El nombre de Alejandra Pizarnik significa la muerte. O citando otra vez a Tamara Kamenstein, cambiarse el nombre, recordemos, de Flor Alejandra a solo Alejandra, cambiarse el nombre para ella fue un acto de inocencia última, fue matarse por amor a la letra. Y eso es todo lo que una mujer puede hacer para que Dios la escuche. ¿Y qué significa la escritura de Alejandra Pizarnik? La escritura de Alejandra Pizarnik significa la supervivencia a través del lenguaje. Citando esta vez a la mismísima Pizarnik, nihilismo total. Lo que hago, lo que digo, lo que escribo, todo me resulta irreal. Todo podría ser su contrario, pero aún así seguiría siendo irreal. Identificación con algo de afuera, me acapara un pensamiento y me olvido. Entro en él y me olvido de lo demás. Esto me da mucho miedo y me hace pensar en todo momento en la locura. Creo que se trata de ausencias, temor de ausentarme en un lugar público, por ejemplo, como dentro de un taxi, y luego despertar y encontrarme en un lugar totalmente sórdido o en una prisión o en un prostíbulo. Por eso, creo, salgo tan poco. Ahora vendrá Abel a leer Noche. Me perdonarán, pero me he dejado las gafas en casa. No veo absolutamente nada. O sea que si digo algún verso al revés y alguien se sabe el poema mejor que yo, me disculparán. O si cambio alguna palabra o algún adjetivo. El poema se titula Noche. Tal vez esta noche no es noche. Debe ser un sol horrendo o lo otro. O cualquier cosa. ¿Qué sé yo? Faltan palabras, falta candor, falta poesía cuando la sangre llora y llora. Pudiera ser tan feliz esta noche si solo me fuera dado palpar las sombras, oír pasos, decir buenas noches a cualquiera que pasease a su perro, miraría la luna,
dijera su extraña lactescencia, tropezaría con piedras al azar, ¿cómo se hace? Pero hay algo que rompe la piel, una ciega furia que corre por mis venas. Quiero salir. Cancerbero del alma, déjame traspasar tu sonrisa. Pudiera ser tan feliz esta noche. Aún quedan ensueños rezagados y tantos libros y tantas luces y mis pocos años. ¿Por qué no? La muerte está lejana, no me mira. Tanta vida, Señor, ¿para qué tanta vida? Bueno, pido disculpas por estar leyendo rapidísimo, pero son los nervios. La tercera y última parte se titula como el resumen del que creo que es finalmente el pensamiento de Alejandra Pizarnik, su motivo para estar viva y su motivo para escribir y su motivo para estar muerta. La tercera parte, como digo, se titula Pensar es darle forma al miedo. Crear es vivir dos veces, lo decía Albert Camus en el mito de Sísifo. Quizá por eso quienes crean se quitan la vida tan pronto, porque la experiencia en ellos se multiplica, la ficción se extiende, la metáfora es su motor, como si los poetas suicidas midieran el tiempo en años de gato. Alejandra Pizarnik se suicidó a los 36 años siendo consecuente con su fobia íntima a cumplir los 40, pero sobre todo siendo consecuente con su filosofía mortal, con su pasión por el lenguaje de lo maldito. Escribir es darle sentido al sufrimiento. ¿Escribió eso Pizarnik? ¿O tal vez fue Camus? Fue ella. Sí, y merece la pena reivindicar dicha autoridad porque del mismo modo en que su gesto poético ya ha empezado a situar su obra lírica en los ensayos y estudios sobre el surrealismo, siendo considerada ya su obra como la de una surrealista tardía, emparentada con Unica Thurn, con Leonora Carrington, con Joyce Mansour, tal vez deberíamos considerar lo que dejó en sus prosas y en sus diarios como otro ejercicio tardío de existencialismo. El pensamiento de Alejandra Pizarnik da sentido a eso que Camus aseguraba, eso de que el único tema relevante para la filosofía es el suicidio. El tema de las investigaciones y pensamientos de Alejandra Pizarnik, pues, es el sufrimiento. Escribe, como dice ella misma, para dar sentido al sufrimiento. Y siguiendo esa línea, y la de sus pensadoras y pensadores de cabecera ya citados, sufre para dar sentido al goce, pero solo con el propósito de gozar para dar sentido a la vida. Intento explicarme. En un ensayo titulado La perfecta desnudez, escrito a 4 manos por Javier Galarza, Leonardo Lipson y María Magdalena, encontramos una lectura psicoanalítica de las obras de Alejandra Pizarnik, donde más o menos se sugiere esta línea. Uno de los capítulos más interesantes de la obra lleva el nombre de Coger y morir. Y en adelante se analiza la relación de Pizarnik con el pensamiento de Georges Bataille. No hace falta irse muy lejos para encontrar el amor que ella profesa al autor de la literatura y el mal en sus diarios. Dice: la verdad, el único escritor que me da la seguridad de pensar solo es Bataille. Como él, Alejandra Pizarnik encuentra en lo literario una eterna inocencia, un eterno descubrimiento que le aleja de los pesares del envejecimiento en vida. Pensar solo puede ser pensar literariamente. Crear es envejecer. Crear es violencia contra uno mismo. Escribe Bataille:
Pienso que el hombre está necesariamente erigido contra sí mismo y que no puede reconocerse, que no puede amarse hasta el límite si no es objeto de una condenación. La vida, de nuevo, vista como un absurdo, como necesidad de ocultación, como máscara, cambiarse el nombre, ser un personaje, etc. Y escribe entonces Pizarnik: siempre me ha sorprendido y maravillado que se pueda realizar obras bellas partiendo de la imposibilidad de la felicidad o del absurdo de la existencia. Para ella, la belleza es la inexistencia, esto es, la distancia necesaria con o contra la vida. Es aquí donde podemos entender su vinculación con otra filósofa, Simone Weil, para quien el único sentido de la vida es el ejercicio de la atención desde la distancia. Escribe Weil: amar puramente es consentir en la distancia, es adorar la distancia entre uno y lo que se ama. Alejandra Pizarnik es weiliana, o como quisiéramos llamarlo, porque dedicó su vida a la atención más exigente, la de la lectura. Se convirtió en pensadora del mundo a través de la incesante búsqueda de la vida en los libros escritos por los otros y en los suyos propios, manteniendo la distancia de su cuerpo con las plenitudes que se le ofrecían. Amar puramente para ella era distanciarse de la vida, pero quedarse en la vida de los libros. Quizá por eso escribió lo que escribió sobre su filósofa de cabecera: Simone Weil me da miedo. Por eso escribió, para darle sentido a ese sufrimiento, a ese miedo, al miedo que nos da estar vivos. No sé si ha quedado lo suficientemente claro. Pensar para Alejandra Pizarnik fue el ejercicio más doloroso. Un ejercicio que le llevó a aprender todas las palabras posibles, a leer todos los libros posibles, con tal de encontrar un lenguaje que le permitiera descifrar lo absurdo de estar aquí, respirando, vivos. No es una locura, no creo que estuviera loca. No es malditismo barato, quizá era maldita, pero por pura diversión. Escribe Pizarnik: como si escribir me estuviera prohibido. ¿Y por qué no me estaría? La escritura, el sexo, mi ausencia actual de estos dos pilares de la sabiduría. Heme aquí escribiendo en mi diario, por más que sé que no debe ser así, que no debo escribir más mi diario. Haced la prueba en vuestras casas. Si escribís en la página de la Real Academia de la Lengua la palabra pensar, la primera definición os dirá que eso significa formar o combinar ideas o juicios en la mente. A continuación, en los ejemplos que la Academia suele dar de frases hechas atribuidas a la definición que acaban de darnos, la RAE especifica lo siguiente. Atención: me asusta lo que pienso. ¿Eres tú, Alejandra? ¿Eres tú la que ha escrito eso? Dicho lo dicho, pensar es poetizar el miedo. Y ahora leemos El despertar a cargo de Mariona y con eso terminamos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco porque aúlla la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor,
El aire me castiga el ser. Detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre. Es la hora del vacío no vacío. Es el instante de poner cerrojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años. También mis ojos tienen 20 años y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló, ahora es nunca, o jamás, o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar, donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El principio ha dado luz al final. Todo continuará igual. Las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedan amor, todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar el mundo, porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez, cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos, porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol, cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo? Bueno, pues muchas gracias, Luna. Pienso que ha estado muy bien y estamos un lujo para este festival tenerte hoy aquí. Muchas gracias. Y a vosaltres per venir. No sé si hay preguntas, no sé. O si alguien quiere leer más poemas de ella. No sé. A mí me gustaría preguntarte, porque bueno, me has iluminado mucho esta parte de entender la figura del pensador, pensadora, de otra forma. Para mí un tema muy interesante es cómo el lenguaje poético consigue atrapar lo que el lenguaje conceptual no logra, ¿no? Poetas como Hölderlin, que lo has mencionado, logran como hacer una poesía aparentemente como filosófica, porque a nivel temático toma temas tan profundamente existenciales que de alguna forma se aproximan mucho al mundo del pensamiento, ¿no? Entonces, desde esta vertiente, no desde la faceta puramente de enfrentar los miedos, etcétera, y utilizar el pensamiento para eso, sino como no de creación de un sistema, pero del hecho de filosofar en el hecho de poetizar. ¿No te da la impresión que con Pizarnik pasa que con imágenes logra atrapar filosóficamente como partes que igual conceptualmente se escaparían? Complejo, pero sí. O sea, de hecho que un ejercicio muy interesante en el caso de ella como poeta es, y esto creo que es algo que seguramente aquí después, o sea, durante este festival merece la pena hacerlo, ¿no? Es ir comparando su diario, la escritura en el diario, con la escritura de los poemas. Porque de repente te das cuenta de cómo todas esas intuiciones que están en la prosa diarística
incluso en sus cartas, ¿no? con algunos poetas, con algunos escritores con los que ella intercambiaba muchos pensamientos y muchas ideas sobre la literatura y sobre la vida, de repente te das cuenta de que esas cosas que ella está imaginando, como esto que he leído, el último fragmento suyo que he leído es su última entrada del diario. Esto de que no debo escribir este diario, ¿no? En realidad está diciendo que no debe estar viva, ¿no? Porque si deja de escribir, deja de vivir, ¿no? En su caso. Entonces, todas estas intuiciones que están ahí de manera prosaica, de repente se convierten en luz en sus poemas. Y aunque sean poemas oscuros, son luz porque, como tú dices, expresan de manera absolutamente cierta y no sé, como poner bam, ¿sabes? Como dar en el clavo, ¿no? de tantísimas cuestiones que en su caso pues tienen que ver eso, ¿no? Con cuestiones muchas veces muy sórdidas o muy tristes o muy compungidas, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es que efectivamente ella encuentra, a través del lenguaje poético, encuentra la luz, ¿no? Encuentra la iluminación, encuentra la idea. Y creo que muchas veces, acostumbrados a pensar en que el pensamiento debe tener un lenguaje académico, de repente cuando encontramos poemas como estos nos damos pues, cuenta de que hay un más allá, ¿no? De que a lo mejor estamos cercando las ideas poderosas sobre la vida y sobre la muerte y sobre la existencia y sobre el ser, las estamos cercando a un ámbito pues eso, muy, muy académico y bajo mi opinión y gusto muy, muy masculino y muy acaparador de lo canónico, pero de lo malo de lo canónico, por así decirlo, ¿no? Entonces abrir la posibilidad de estudiar todas estas temáticas a través de lo que han escrito ciertos poetas o ciertos narradores, o ciertas poetas y ciertas narradoras, me parece muy interesante. Perdona, en esta divisoria tan fina que hay entre la vida y la muerte, en la obra de Pizarnik, la influencia del Holocausto, ¿esto pudo marcar esta...? Hay una anécdota que me gusta mucho de esta biografía, que relata esta biógrafa que he citado antes, Cristina Piña, que a pesar de este desacuerdo que tengo yo con lo de Pizarnik, si es o no pensadora, me parece que su biografía es fundamental para entender su vida, ¿no? Además, una vida tan difícil de rastrear, ¿no? Como ellas mismas, sus biógrafas han demostrado. Hay una anécdota que me gusta mucho, que es del recuerdo que tienen tanto Miriam Pizarnik, su hermana, como el que tenía ella de su hermana, que es las pesadillas que tenían de niñas pensando que Hitler iba a ir a su casa a matarlas, ¿no? Así literalmente, ¿no? Pesadillas, ¿no? De niñas que vivían a miles de kilómetros de distancia del lugar donde estaban sucediendo esas cosas, pero por lo que escuchaban, pues entiendo que en las radios o en la escuela o a su propia familia, que perdió el contacto con gente pues, que estuvo en campos de concentración y a los que perdieron la pista porque seguramente los otros perdieron la vida, pues se había convertido eso, ¿no? Como en una gran oscuridad, ¿no? Como en una figura oscura que, teniendo en cuenta lo importante de la figura de la niña en la obra de Pizarnik, yo me imagino que parte de esa oscuridad también viene de ese recuerdo, ¿no? De ese mal, de ese monstruo, va a venir el coco y te comerá, ¿no? Y el coco era Hitler. Y después una cosa que nosotros hemos encontrado a la hora de organizar el arte natural es la falta de imágenes de Pizarnik. Claro, esto es otra cosa también interesante. Está por ahí su voz, si no recuerdo mal. Hay algunos documentos de alguna grabación, pero efectivamente ella o eso dicen, claro, las compañeras de colegio y demás a las que han entrevistado, dicen pues eso, ¿no? Que ella tuvo muchos granos, que se sentía obesa, que engordaba y adelgazaba muy rápido por las pastillas también para adelgazar
que en realidad eran las anfetaminas que luego le hicieron adicta a todas estas movidas. Entonces, como que ella tenía muchos problemas con su imagen. Y esto también le llevó a tener problemas también que se ve mucho en sus diarios, de no creerse cuando ella le resultaba atractiva a alguien, no creerse esa situación de deseo que ella sentía hacia otras personas, hombres y mujeres. Ella misma no se creía merecedora del deseo de los otros. Entonces, tal vez por eso. Y sin embargo, muchas de las imágenes que hay sale absolutamente feliz. Esta que tiene en un columpio, con su madre riendo en una foto, a pesar de que se llevaban fatal. Eso es curioso también, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, el trabajo que has hecho sobre ella, ¿qué es lo que te queda? ¿Cómo lo resumirías? ¿Cuál es la esencia? Ostras, pues es que todavía no lo sé, pero para mí es los diarios, sobre todo, para mí, a ver, su poesía me encanta, pero creo que todavía no la entiendo del todo, es decir, es una lectura de años, yo leyéndola me regalaron un primer libro suyo a los 16 años y desde entonces intento descifrarlo todo y no puedo, entonces como que es alguien que me acompañará. La dificultad me atrae, entonces me atrae su poesía, pero sus diarios son una brújula para completar mis lecturas. Cuando he leído el Ulises de James Joyce, he ido a ver qué ha pensado y ha escrito ella. Cuando he empezado a leer a Simone Weil, he ido a ver qué decía ella. Hace poco estaba leyendo, no sé, bueno, Virginia Woolf, mola mucho ver todo lo que ha escrito sobre ella y además en un momento dado como que ella dice, hostia, yo no podría suicidarme, ¿no? Es como, bueno, lol, ¿sabes? O sea, entonces es como, es decir, yo no podría imitarla tal. Entonces, como que es una brújula para mí, cuando voy a un clásico, ahora que estoy leyendo a Dostoyevsky, por ejemplo, hoy, mientras terminaba de pillar algunas citas y demás de su diario, una de las citas que he escogido, más arriba ella está hablando de los hermanos Karamazov. Y es como, Dios, tengo ganas solo de leer los hermanos Karamazov, pocas ganas, pero algunas, solo para ver qué decía ella y para ver si estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, es como ir a un club de lectura. Entonces, de ella me interesa eso, ¿no? Sus análisis sobre la literatura y cómo me acompañan a mí y cómo me hacen, creo que hasta, no sé si leer mejor, pero sí leer acompañada. Sí, sí. ¿Crees que con el diario y en la poesía estaba plasmando su intimidad? Pues, a ver, ¿quién no plasma su intimidad escribiendo? Creo que escribir ya es un acto íntimo, en general. Por mucho que inventemos mundos de ficción, siempre hay un ejercicio íntimo muy grande. Pero al mismo tiempo, en su caso, tengo dudas también, porque como he dicho, ella también se ponía máscaras. O sea, ella no es Alejandra Pizarnik, ella es Flora Alejandra y debería ser Pozarnik y es... O sea, ella se refugia también en el personaje que escribe. Es decir, ella crea un personaje, el personaje alejandrino. De hecho, esto además lo dice, y cualquier texto crítico que encuentres sobre ella es como ya está muy claro lo de el personaje alejandrino, el personaje que ella crea para refugiarse también y para tal vez no desvelar toda la intimidad que ella desearía, no lo sé. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en las cartas es mucho más alegre, en el diario es muy pesimista, su poesía tiene un poco de todo también, ¿no? Pero también tiene una línea muy clara, con un lenguaje muy limpio. Ella es mucho más desordenada en la escritura del diario. Y luego, por ejemplo, en sus prosas es ultra divertida. Tiene un texto sobre los culos y el no sé cuántos y tal, y unos textos eróticos rarísimos, súper lúdicos, que dices, joder, es que cada género le servía para... Era una especie de cuatripolaridad, dependiendo del género en el que estuviera escribiendo, ¿no? Y eso me parece muy, muy chulo también, ¿no? Que ella pudiera dividir su intimidad en distintas capas y en distintos espacios, sí. Sí.
pensador y que les guía en el avance de la humanidad siempre el hombre, si crees que es curioso que no se etiquetara a Alejandra como pensadora por la distancia de la que hablabas. Quiero decir, la incógnita del otro, la incógnita de por qué estoy aquí, por qué sufro de Alejandra. De repente me estoy muy nerviosa. No iba a hablar en público. Pero sí, o sea, si Alejandra no pudo, si buscaba esta incógnita y si buscaba la respuesta desde la filosofía, pero porque la sufría, es como un paciente que busca su propia cura, ¿no? El paciente médico. Si crees que es que esa distancia fue incapaz para ella. O sea, si no ha sido pensadora, aparte de por mujer, porque la superó, ¿no? Porque no llegó a escribir con... O sea, llegó a escribir con muchísima lucidez, pero no llegó a escribir y a encontrar en las palabras. Creo que también tiene que ver el tiempo que tuvo de vida, es decir, quiero decir, 36 años son pocos. Normalmente también, o sea, no quiero que esto quede como edadista o algo, porque uno puede pensar muy bien a los 20 y puede pensar muy bien a los 80 o a los 12, o sea, quiero decir que no creo que sea solo más que por la edad, por el tiempo, ¿no? Por esta cosa de que a lo mejor ni siquiera... O sea, que en el tiempo que tuvo hizo demasiado, pero incluso hizo poco, o sea, podía haber hecho más, o sea, no sé si me explico. Lo pienso, por ejemplo, con otras suicidas treintañeras, club. Una Silvia Plath, por ejemplo, que esto siempre pensamos en ella también como poeta suicida, era una enorme novelista que no tuvo tiempo de desarrollar su narrativa porque su primera novela la escribió y se suicidó. Entonces no sabremos cómo fue esa narradora, que además adelantó un montón de temas que luego ahora narradoras anglosajonas de hoy siguen haciendo, y lo mismo con sus diarios. O sea, es que aquí también hay una cosa de formato. Quizá he dicho edad cuando la cuestión es formato. A mí me parece que no las consideramos pensadoras porque no han escrito ensayos y porque la mayoría de su pensamiento a lo mejor está en sus cartas y en sus diarios, ya que a lo mejor ellas mismas no se veían con la capacidad de escribir esos ensayos. Y vuelvo a Silvia Plath. Ella su tesis la quiso hacer sobre James Joyce, luego al final la hizo sobre Dostoyevsky, pero está inencontrable, está guardada en un baúl y no sé si es de lo que quemó al final su marido. Pero no hemos podido leer su ensayo, no hemos podido leer su ensayo literario. Entonces a todas estas autoras las tenemos como pensadoras en su trabajo más íntimo. Y entonces nunca, y además encima murieron muy jóvenes, por lo tanto nunca podremos saber cómo hubiesen desarrollado en el pensamiento. Pudo ser decepcionante lo que hicieran después, pero con lo que hay ya es suficiente para valorarlo y admirarlo. Sí. O sea, entiendo que de Cuña y Biografía de un mito, claro, es un ser muy sensible también. Claro. Este club está muy romantizado, este romanticismo, a que las mujeres podemos gravitar mucho por cierta afinidad a la violencia, al fatalismo, pero desde luego Alejandra Pizarnik hubiese sido eterno, pero me fascina que llegara tan pronto y que por eso se le cortara un poco el camino a enseñarnos todo lo que podía haber sido. Pero sí. Sí, no, ahí está de hecho hay una obra aquí en la exposición que lo rememora, ¿no? El de Te quiero viva burra, ¿no? O sea, no somos no solo nosotras las que lamentamos que ella no esté o no sobreviviera más tiempo, sino que ya en su momento quienes estaban cerca de ella sabían que lo peor iba a llegar. Bueno. Ara sí, acomiadem i us recordem que demà tindrem aquí al claustre la gala del festival, que és la versió més lúdica del que parlàvem abans. Demà passat hi ha al Cinema Truffaut el Festival de Curtmetratges dedicats a Pizarnik i dijous en aquesta mateixa sala
un debat obert sobre temes socials que concerneixen a Pizarnik. Gràcies per haver vingut i fins aviat.